Hola, en este video se explicarán algunos aspectos importantes de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual es la legislación que protege las obras intelectuales y artísticas en México. Esta ley establece los derechos que tienen los autores sobre su creación y busca garantizar que puedan decidir cómo se utilizan sus obras y recibir reconocimiento o beneficios económicos de ellas. Bueno, en este video se abordarán cuatro temas principales: el concepto de divulgación de una obra, la duración de los derechos de autor y finalmente la posibilidad de heredarlos. También se presentarán algunos ejemplos para comprender mejor cómo funcionan esos conceptos dentro de la ley. Primero hablaremos de la divulgación de una obra. Esto es el acto mediante el cual una obra se debe a conocer o se da a conocer al público por primera vez con autorización del autor. Eso significa que el autor tiene el derecho de decidir cuándo, cómo y de qué forma su obra será presentada al público. Antes de ese momento, la obra permanece privada y el autor conserva el control total sobre ella. La divulgación puede realizarse de diferentes maneras, como por ejemplo, cuando un escritor publica un libro, cuando un músico lanza una canción en plataformas digitales o cuando un artista presenta una pintura en una exposición. En todos estos casos, la obra pasa de ser algo privado a estar disponible para el público. Es importante señalar que solamente el autor puede autorizar la divulgación. Si otra persona publica o comparte la obra sin permiso, se estaría violando el derecho del autor. Por ejemplo, si una persona escribe un cuento y decide publicarlo en internet o imprimirlo en un libro, en ese momento la obra se considera divulgada. Bueno, ahora hablaremos sobre una obra plasmada en medio físico. Para que una obra pueda ser protegida por los derechos de autor, es necesario que esté plasmada en un medio material o tangible. Esto significa que las obras deben existir en una forma concreta que permita verla, leerla, escucharla o incluso reproducirla. Existen muchos modelos en los que una obra puede fijarse como libros o cuadernos, también archivos digitales, pinturas en lienzos, grabaciones de audio, videos. Esto es importante porque los derechos de autor protegen la forma en que una idea se expresa, no la idea por sí sola. Por ejemplo, una persona puede tener la idea de escribir una novela, pero si nunca la escribe o la registra en algún medio, esa idea no puede protegerse completamente. En cambio, cuando la historia se escribe en un documento o se guarda en el archivo digital, la obra queda fijada y puede recibir protección legal. Bueno, ahora hablaremos sobre la duración de los derechos de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor establece que los derechos patrimoniales de una obra tienen una duración de toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten al autor obtener beneficios económicos por el uso de su obra, como por ejemplo cuando se vende un libro, se reproduce una canción o se utiliza una obra en un proyecto comercial. Durante este periodo, el autor o los titulares de los derechos pueden autorizar o prohibir el uso de la obra y también recibir regalías por su explotación. Por ejemplo, si un escritor fallece en el año 2030, los derechos patrimoniales de sus obras se mantienen vigentes hasta el año 2130. Después de ese tiempo, la obra pasa a ser forma parte del dominio público, lo que significa que cualquier persona puede utilizarse libremente. Bueno, ahora hablaremos sobre la herencia de los derechos de autor. Los derechos patrimoniales también pueden heredarse. Esto significa que cuando el autor fallece, esos derechos pueden pasar a sus familiares o a las personas que hayan designado en su testamento. Los herederos pueden continuar administrando la obra y recibir los beneficios económicos derivados de su uso. Por ejemplo, si un compositor crea canciones que continúan reproduciéndose en radio o plataformas digitales, pues después de su funcionamiento, sus hijos o familiares pueden seguir recibiendo regalías por esas reproducciones. De esta manera, la ley permite que el trabajo creativo del autor continúe generando beneficios para su familia durante muchos años. Y pues, en conclusión, la Ley Federal del Derecho de Autor protege las obras creativas y reconoce los derechos de quienes las producen. Entre los aspectos más importantes se encuentran las divulgaciones de las obras, la necesidad de que estén plasmadas en un medio tangible, la duración de los derechos patrimoniales durante la vida del autor, más de 100 años después de su muerte, y la posibilidad de que esos derechos puedan heredarse. Estas disposiciones ayudan a proteger la creatividad y asegurar de los autores y sus familias reciban reconocimiento y beneficios por su trabajo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.